Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo dando gracias a Dios que nuevamente nos permite compartir con todos ustedes en esta oportunidad, en este horario y en este tiempo donde estamos leyendo juntos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 4 partes. Hemos leído cada una de estas partes en general, que es la primera parte, ya se me olvidó, ya ve. Primera parte es la profesión de fe. La profesión de fe. La segunda parte es la celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo, y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte, que es la profesión de fe, y cada parte de estas 4 grandes partes del catecismo se va a dividir en 2, primera sección y segunda sección. Ya vimos toda la primera sección de la primera parte, vimos primera sección, vimos creemos, capítulo 1, el hombre es capaz de Dios, capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, y capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Luego empezamos la segunda sección, la profesión de fe cristiana, y estamos analizando el credo. Estamos en el capítulo 1, creo en Dios Padre. Hemos visto cómo creo en un solo Dios. Luego Dios revela su nombre, Dios el que es verdad y es amor. Entonces estamos en este Dios es amor. Vimos el 2.18, 2.19, 2.20. Estamos en el 2.21. 2.21. Y tenemos en este 2.21, estábamos viendo las citas bíblicas. Les voy a leer todo el número 2.21. Y dice: pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y versículo 16. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Y es 1 Corintios 2:7 al 16 y Efesios 3:9 al 12. Estamos ahorita en 1 Corintios, versículos 2 del 7 al 16. Luego dice más adelante: Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar con Él. Y en esto, pues estábamos viendo el catecismo, el 1 Corintios, este texto de 1 Corintios, que nos hablaba sobre este pasaje, que es muy importante, sobre Corintios. Nada más déjenme checar qué número nos quedamos, porque ya ven que uno es medio despistado. Nos quedamos en el 11 entonces. Señor les bendiga. Ok, la canción, ya cállate tú, escandaloso. Entonces, versículo 11 nos quedamos, y vamos a ver el versículo 12. Entonces, 1 Corintios, capítulo, ¿qué dijimos? 1 Corintios, estamos en el número 221 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ay, canijo, espérenme, es que se mueve esto muy sensible. Ok, 1 Corintios, capítulo, ok, la canción. 1 Corintios, capítulo 2, versos del 7 al 16. Voy a leer completamente estos versículos del 7 al 16 y retomo el versículo 11. Dice así: sino que hablábamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien,
como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Y hablamos de este conocimiento del hombre a través del Espíritu, y el conocimiento de Dios a través del Espíritu. Dice, en efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está con él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que va a darnos a revelar quién es Dios. Es como una expresión, a lo mejor me puedo dar a entender mejor. Los ojos son la ventana del alma. Entonces, ver los ojos, y a algunas personas se les ve una paz, se les ve una tranquilidad, otros a lo mejor no tanto. Como que hay acciones que revelan, hay actitudes. Yo les digo a la gente, ve a tu novio, a tu novia, cuando no está compartiendo contigo, o sea, está en otros, y ve cómo se comporta. Y ahí vas a ver si realmente pues, es una persona que es transparente o no, cómo es con sus papás, cómo es con sus amigos, y ahí es donde pues, se puede ir viendo, ¿no? Pero para nosotros mismos, pues quien nos va a ir revelando o puede conocer realmente es nuestro propio espíritu, ¿sí? Nuestro propio espíritu, que es el que nos conoce mejor. No quiere decir que sea algo diferente a nosotros, pero es una manera de hacernos ver que lo que a veces para nosotros está escondido, porque no lo queremos ver, porque tenemos una venda en los ojos, el espíritu realmente pues está dentro y ve y profundiza en todo nuestro ser. El Espíritu de Dios es lo mismo. El Espíritu de Dios es el que revela quién es Dios, cómo es Dios. Y por eso dice San Pablo, es el Espíritu de Dios quien nos lo ha revelado. Y es el Espíritu de Dios el que ha ido revelando a la iglesia durante estos siglos quién es Dios, cómo es Dios, que es la revelación. Y recuerden ese pasaje donde Jesús decía, el Espíritu Santo les recordará y les enseñará. Les recordará lo que he dicho y les enseñará lo que han de decir. Es el Espíritu de Dios quien nos habla de Dios. Claro, nosotros no podemos escuchar exactamente nuestro espíritu porque no tenemos esa capacidad. Si tuviéramos una vida hacia el interior, una vida interior más intensa, pues ahí es donde podríamos empezar a escuchar más nuestro espíritu y el Espíritu de Dios que está en nosotros para dejarnos guiar y dejarnos transformar. Pero estamos más acostumbrados a oír a la carne, a oír nuestras necesidades, nuestros miedos, y no se trata de que no los oigamos, pero tampoco significa que tengamos que escucharlos o obedecerlos. O sea, los escuchamos, pero ok, está pasando esto, pero no te voy a hacer caso. Voy a hacer lo que Dios me pide, el Espíritu de Dios que habita en mí y que también me ha enseñado a través de la iglesia, a través del magisterio, a través de los dogmas, a través del catecismo, lo que tengo que hacer. No todo está oculto. Hay muchas cosas que a lo mejor sí, pero hay muchas cosas que son muy claras para nosotros en el sentido de los mandamientos, evitar los pecados capitales, las obras de misericordia, etcétera, etcétera. Y está claro. Otras cosas sí es más complicado, pero es buscando el Espíritu de Dios para que nos guíe, para que nos muestre ese camino. Por eso dice, en efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora bien, del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y fíjense, aquí viene un texto, déjenme ponerle aquí mi separador, un texto de Proverbios 20:27 al margen izquierdo. Y vamos a buscar el libro de Proverbios. Y para hacerlo más rápido, me voy al índice, está en la página 911. Proverbios. Y estamos hablando de Proverbios 20:27. 20:27. Dice así, el aliento del hombre es lámpara de Yahvé. El aliento del hombre es lámpara de Yahvé, que sondea lo más profundo de su ser. ¿Sí? O sea, obviamente es el principio de vida
que tienen todos los seres humanos, que Dios insufla al hombre después de formar su cuerpo. Recuerden en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, sopló sobre ellos y les infunde el espíritu que es el aliento de vida. Y este aliento de vida del hombre es la lámpara de Yahvé, o sea, es lo que Yahvé. Al final de cuentas, lo importante es que Dios nos conoce y sabe lo que somos y sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, sondea lo más profundo de su ser. ¿Quién mejor va a saber lo que nos conviene? Ni siquiera nosotros mismos. Por eso el hombre no puede conocer todo. Y les digo a veces que como queremos entender o comprender por qué sutano, mengano, perengano hace o dice algo, y cuando no soy capaz yo de poder entender por qué yo hago las cosas que hago, o sea, no soy capaz de descifrar lo que estoy haciendo, por qué cometo estos actos, estas acciones, ¿no? Y bueno, es algo de lo cual va a ser que el Espíritu de Dios es el que conoce, y el Espíritu del hombre es como esa lámpara de Dios que va para permitirle, es una metáfora, una analogía, una comparación, para poder ver lo que hay en el interior del hombre. Recuerdo ese pasaje donde Jesús dice que que Jesús no les creía porque conocía lo que era el hombre, o sea, él sabía lo que es el hombre y la ambigüedad y la incertidumbre y el pecado, la concupiscencia que hay en el hombre, y la conoce. Y bueno, esto es lo que estábamos viendo, y luego el otro pasaje que refiere es Romanos 11:33, de que cómo conoce el Espíritu. Entonces vamos a Romanos 11:33 y siguiente. Dice: oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios, cuán insondables son tus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? O sea, ¿quién puede entrar en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios? Es el Espíritu, es el que nos comunica lo que hay en Dios. Y obviamente no podrá comunicarnos todo porque no podremos comprenderlo. Dios es inmenso, pero nos permite ir conociendo, nos permite ir descubriendo esos aspectos de su misericordia, todas las revelaciones privadas, el Señor de la Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, Fátima, Lourdes, Medjugorje, Guadalupe, todas las revelaciones privadas que están aprobadas por la Iglesia, no es más que ayudarnos a entender un poquito el misterio de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero aún así nos quedamos cortos. Es como, a ver si puedo hacer bien esta comparación. ¿Quieres conocer cómo es una persona? Pues tomas una célula, ¿sí? Y esa célula, no tienes a toda la persona, pero tienes la célula, le puedes ver más o menos las características, si es hombre o es mujer, y con adelantos científicos del ADN puedes ver algunas características, qué genes son represivos, qué genes son realmente que se manifiestan, y más o menos puedes entender qué es esa célula, a quién le pertenece. Pero conocer su pensamiento, conocer sus sentimientos, pues no, si no se te revela. Puedes conocer que Dios es espíritu, puedes conocer que Dios es poderoso, que es perfecto, pero ya lo que Él quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere, pues no es tan sencillo. No es algo que nosotros podamos simplemente descubrir como descubrimos el cuerpo humano, lo abrimos y ya sabemos lo que hay dentro. ¿Sí? Va a ser necesario. Ok. Entonces continuamos, estamos viendo el número 221 del Catecismo, dice: pero San Juan irá todavía más lejos a afirmar: Dios es amor, el ser mismo de Dios es amor. Al enviar la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Entonces estamos viendo cómo
Dios nos revela estos secretos de amor, estos secretos de misericordia. Vamos al número 12, leo nuevamente el 11. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, el espíritu del mundo, que es el que va a revelar, pues obviamente, el pecado, las pasiones, el deseo. Ese pues creo que ya lo conocemos, ¿no? Cuando nos dejamos llevar y que se va a ir dando y se va a ir manifestando y se va a ir, ¿cómo se llama? Dando este espíritu del mundo, que es el que nos arrastra, que es el que te hace sentir, te hace querer, desear, y que te presenta, obviamente estamos hablando del demonio, que nos atrae a través de la mentira, a través de todos estos sensaciones, todas estas manifestaciones corporales, necesidades, engaños. Todo esto será tuyo si te postras y me adoras, o serán como dioses. Lo que pasa es que Dios sabe que serán como dioses, Adán y Eva, y nosotros terminamos guiados por ese espíritu. Obviamente, el espíritu que nosotros hemos recibido es el espíritu de Dios, pero nosotros tenemos que dejarlo actuar. Nosotros tenemos que escucharlo, nosotros tenemos que entender y comprender este espíritu que nos está revelando cosas de Dios, para que nosotros nos dejemos amar por Él y podamos amarlo también nosotros. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. O sea, imagínate que vas a enfrentar la guerra, o un combate, o un problema, pero lo enfrentas con nada. Pues obviamente, y tu oponente pues tiene armas sofisticadas o tiene mayor conocimiento y tú nada. Bueno, y de repente se da que viene alguien y te dice, mira, es que tú tienes aquí estas armas. Ay, yo no sabía que eran armas, yo pensé que eran adornos, o yo no sabía dónde estaban esas armas. Y entonces tú empiezas a reconocer y a ver las armas que tú tienes para poder enfrentar esa batalla y también para poder construir el reino de Dios en ti. Y es lo que nos refiere el texto, ¿sí? Al recibir el Espíritu de Dios, para conocer las gracias, o sea, los dones, sobre todo para conocer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Su encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Todo lo que el Señor sigue haciendo a través de la celebración de la Santa Misa, a través de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, a través de las enseñanzas, a través de toda la revelación y todos estos elementos, los sacramentos, cómo Dios se sigue manifestando, o sea, las gracias, los dones, el amor de Dios por nosotros. Pero si yo no los medito, si yo no me doy a la tarea y todos los días estoy más preocupado por el que voy a hacer, por el que voy a tener, por lo que se va a poder manifestar, pues obviamente esto podré yo entender y comprender mejor el amor de Dios. Y esto me permitirá poder responder mejor a todas estas interrogantes, a todas estas inquietudes, no solamente tentaciones, no solamente es que seamos tentados, sino saber lo que es agradable a Dios. Es uno de los elementos más importantes en nuestra vida. Saber y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios me pide en esto, me pide en aquello, o cómo poder ayudar a mi prójimo, cómo poder asistir a tal persona en diferentes aspectos que pueden nosotros encontrar pues precisamente una respuesta, una capacidad. Estamos siendo capacitados por Dios para cumplir la misión para la cual hemos sido creados. Y nos da los dones y las gracias, y es precisamente este espíritu que hemos recibido para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Y tristemente, como hay personas que todavía dudan y no entienden
y comprenden precisamente todo lo que el Señor está haciendo. Y se cuestionan de que Dios los ha abandonado, que Dios no los escucha. Oye, es que no estás escuchando, o no has querido escuchar, o no te han enseñado todo el amor de Dios. Muchos de ustedes ya han descubierto, están descubriendo y van a seguir descubriendo todo el amor de Dios. Pero muchos también de ustedes estaban en la oscuridad, creían, vivían de una manera que pensaban que esta era la correcta, incluso que no estaban haciendo ningún mal, que estaban agradando a Dios o que tenían a Dios en un lugar importante, pero asistían, pues no sé, a limpias, pero no estaban haciendo ningún mal, o a centros de espiritismo, espiritualismo, esoterismo, yoga, y pues no estoy haciendo ningún mal. Es que Dios me creó para ser feliz. Es un eslogan que el mundo utiliza para justificar tus acciones, y diciendo es que Dios quiere que seas feliz. Y mucha gente, con tal de poder manejar sus necesidades, le dice, no, es que Dios quiere que seas feliz, y si tú no eres feliz en tu matrimonio, sepárate y te casas conmigo, nos juntamos, yo sí te voy a hacer feliz. Dios no quiere que seas infeliz. Y ahí es cuando dices, ups, ¿cómo no estamos entendiendo? Ahora podemos, los que ya han ido creciendo y descubriendo el amor de Dios, podemos entender que no es así las cosas, que realmente no funcionan así las cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta entender y comprender y descubrirlo? Bueno, pues es el Espíritu de Dios el que nos va a ir guiando, es el que nos va a ir mostrando, es el que nos va a ir enseñando las gracias, el amor, todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Dice versículo 3, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. O sea, no con palabras enseñadas, dice, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Por eso cuando entendemos y vemos lo que es una persona que está hablando de las cosas de Dios, que está pues hablando del ofrecimiento, del sacrificio, de la vida eterna, del gozo interior, de la libertad de los hijos de Dios, del poder perdonar, el poder incluso ayudar a los que te lastimaron, pues dices, hey, no, espérate, ¿cómo voy a perdonar esto? ¿Cómo puedo enfrentar esto? Solamente con oraciones y no, yo tengo que luchar y yo tengo que hacer las cosas así, y es que yo no voy a renunciar a lo material, yo no voy a renunciar a mis sentimientos, yo no voy a renunciar a lo que poseo, yo no voy a renunciar a lo que me gusta. Y por eso son términos o es un lenguaje que el mundo no entiende. Y por eso cuando viene la conversión de una persona y empieza a caminar en las cosas de Dios, es cuando dice, es que las cosas se me están poniendo más feas, las cosas están más difíciles en mi casa. Y obviamente es porque tú estás viviendo, estás entendiendo un lenguaje que tus seres queridos no entienden. Y ahí es cuando entra la división. He venido a traer la división, que hay unos que van a aceptar el mensaje de Dios y hay otros que no lo van a aceptar. Ahí es donde viene la guerra, ahí es donde viene esa división. Dice, de las cuales también hablamos, no con palabras, o sea, de estas realidades, de estas gracias, las cuales hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, la gracia de Dios, los dones, pues todo esto viene de Dios. Claro, vamos a tratar de utilizar palabras humanas para poderlo entender, pero se refiere que no es una sabiduría que se aprenda en un libro, sino es una revelación de Dios, que nosotros tenemos que irla conociendo a través de las enseñanzas de la iglesia, a través de la palabra de Dios, pero no viene del hombre, no viene de la creatividad del hombre, de la inteligencia del hombre, de la capacidad del hombre, viene de Dios, y Dios da las gracias para que podamos nosotros ir profundizando y entendiendo estos dones. Dice, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. Ahí otra vez el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual se deja guiar por el Espíritu,
Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Lo dice Romanos 12:2, creo. ¿Sí? Son aquellos que son guiados. A ver si me acordé de una que sea verdad, porque luego si digo las citas, no. No, esa es otra. Bueno, no era ese el texto. Pero sí hay una cuando dice que dejarse guiar por el Espíritu. Los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, de las cuales también hablamos no con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Y hay un asterisco en la palabra espirituales, la última expresión, expresando realidades espirituales en términos espirituales. En los términos espirituales está el asterisco. Entonces nos vamos a la nota al pie de página donde diga 2.13. Dice, texto difícil. Puede también entenderse mostrando la conformidad de lo espiritual con los espirituales, acomodando las cosas espirituales a los espirituales o sometiendo las realidades espirituales al juicio de los hombres inspirados. O sea, en pocas palabras, a lo que se está refiriendo, que el hombre espiritual va a entender las cosas del espíritu y va a buscarlas. Claro, no va a entenderlo todo, pero en la medida en que vaya creciendo irá entendiendo mejor. Por eso ustedes me pueden decir que ya entienden, por ejemplo, la necesidad espiritual de ir a misa, la necesidad espiritual de confesarse, la necesidad espiritual de comulgar, la necesidad espiritual de rezar. ¿Por qué? Porque tu espíritu ya va entendiendo lo espiritual. Si tu espíritu todavía está más en lo material, en lo carnal, pues nos está guiando más. Bueno, sí tengo que hacer esto, pero prefiero quedarme a ver la tele, o prefiero ponerme a chatear, o prefiero ponerme me voy al cine, o prefiero pecar. Claro, no lo decimos abiertamente, pero voy a hacer esto. Y ahí es donde nos damos cuenta, que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer correctamente. Por eso, en términos espirituales, ahí es donde sería una buena medidor para cada uno de nosotros hasta dónde estamos viviendo ya una vida más espiritual y menos mundana, menos materialista, menos sensitiva, menos de pecado. No nos estamos aislando de la vida humana, de la vida temporal, de todo aquello que pues no somos seres nada más espirituales y no somos personas que seamos capaces de aislarnos del mundo. No comemos, ya no vamos a respirar, no vamos a necesitar nada. Pues no se puede. Pero eso no es lo mismo a estar perdidos en lo material, en lo temporal. Y ahí todos esos aspectos que están ahí latentes y que estamos nosotros aprendiendo y descubriendo la vida espiritual. Y ahí es donde vemos, dice que expresando realidades espirituales en términos espirituales. Yo les puedo decir, en este tiempo que tengo en mi conversión, podríamos decir que empezó cuando yo era adolescente y me he ido transformando, porque la conversión no es nada más un cambio de dirección, es una transformación para llegar a Dios. O sea, cambio mi dirección, pero en esa dirección tengo que ir revistiéndome del hombre nuevo. Es como si se me fuera quitando la ropa vieja, los calzados, la camisa, el pantalón, todo lo viejo que es esas actitudes de pecado, y me voy revistiendo del hombre nuevo, o sea, voy poniéndome la ropa del cristiano, que es la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de servir, incluso de sacrificarme. Voy tomando la forma lo más posible de Cristo. Y ahí es donde voy transformando todo mi ser. Y ahí es donde precisamente esto lo voy haciendo en la medida en que voy entendiendo cada vez más lo espiritual. Y le voy dando la prioridad de mi vida a lo espiritual. Hay una lucha, y en uno de los programas o de las clases estamos hablando del combate espiritual.
Es una lucha continua entre lo que mi cuerpo quiere, lo que estoy acostumbrado a hacer, los vicios o las apetencias, y lo que el espíritu quiere. Y es una lucha contra mí mismo para hacer y decir y actuar de acuerdo a lo espiritual, que tiene que afectar a lo temporal, pero obviamente no es al revés. No decide lo carnal para que y luego el espíritu sigue la carne. No, es la carne que tiene que seguir al espíritu. Mi espíritu me marca la pauta y es la carne quien va a luchar o va a tratar de irse para otro lado, pero sometemos la carne para hacer la voluntad de Dios. Versículo 14. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. El hombre naturalmente, o sea, en su naturaleza humana, en su tendencia por la concupiscencia de la carne, o sea, esas tendencias a dejarnos llevar solamente por lo que quiero, necesito, y me hace ser egoísta y no me importan los demás. Satisfago lo que quiero, lo que necesito y no me importa lo demás. Y cuando esto se refiere naturalmente, dice la nota al pie de página, tiene un asterisco en la palabra naturalmente, el hombre naturalmente, vamos al versículo 14, dice, el hombre abandonado exclusivamente a los recursos de su naturaleza. Y luego nos refiere ver el cuerpo psíquico. Capítulos 15 al 44 o versículos 15 y 44. El capítulo, déjenme ver, no creo que sea 44, 15, capítulo, sino más bien capítulo 15, versículo 44. Eso creo. Ahorita les digo, sí. Dice 44. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Está refiriendo a la resurrección, ¿no? Ok, más o menos nos queda un poquito más claro. Pero bueno, regresamos a Corintios, versículo 14. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No, pues oye, pues si yo necesito, si yo quiero, si yo lo que veo, lo que palpo, y si me presentan que si la vida eterna, que si, no, a mí lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda palpar. Naturalmente, entonces el hombre rechaza por su naturaleza, por su concupiscencia, no acepta las cosas del Espíritu. Son locura para él. No, ¿cómo voy a perdonar esto? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo me voy a humillar? No, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? No entiende. Por eso, cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. No, ¿cómo está esto? O cuando Pablo presenta al Dios, el Dios verdadero, a los griegos, en la predicación esta, donde llega y ve el monumento al Dios desconocido, les vengo a predicar de este Dios desconocido, les empieza a hablar, y ya cuando dice, y es que murió y resucitó, no, luego no los platica, sale, así como que, y hay una película que vi, que recuerdo, de los vikingos, cuando empezaban a hacer las invasiones a Inglaterra y todos estos lugares cristianos, y pues ellos veían al Dios cristiano un Dios débil, un Dios debilucho. ¿Por qué? Porque murió. Y el Dios Odín es Dios poderoso, Dios del trueno, ¿sí? Así no es Estor. Bueno, el Odín, y que el padre de los dioses, y comparaban sus dioses con el Dios cristiano, pues son dios débiles. Ay, eso es locura. Por eso también Pablo lo va a decir, la cruz es escándalo para los judíos y necedad para los paganos. No se entiende. Y todavía muchas veces, incluso para los que queremos andar en las cosas de Dios, a veces es difícil entenderlo. Decimos, no, bueno, hay un límite, hasta aquí, hasta dónde, hasta que duela, ok, ya me duele, pero ya más no, hasta dar la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que ir siempre cuidando nuestro ser espiritual, nuestra vida espiritual. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo
espiritualmente pueden ser juzgadas. Y ya les decía, 15:44, nos manda el 15:44 de el cuerpo animal, pero si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. No obviamente un cuerpo físico, pero sí un cuerpo en cuanto a una entidad, una realidad espiritual. ¿Sí? Bueno. Ok, y luego viene también Juan 10:26. Vamos a buscar Juan 10:26. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 26, y tiene una nota al pie de página. Juan 10:26 nos dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Y la nota al pie de página dice: para creer a Jesús hay que sintonizar interiormente con Él, ser de arriba, de Dios, de la verdad, ser de sus ovejas. La fe supone una afinidad espiritual con la verdad. Y vienen varias citas bíblicas que no voy a leer ahorita. Y otro pasaje es Mateo 16:23. Mateo 16:23, que nos dice así. Dice 16:23. Dice lo siguiente: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Acuérdense este pasaje cuando Pedro le dice: Señor, lejos de ti que te pase esto, apártate de mí, Satanás. Oye, hubo un momento en donde Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, tú vas a ser Pedro, tú serás piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego, el Hijo del Hombre va a padecer. No, Señor. Y ahí es donde viene esa dualidad que a veces en nosotros está lo espiritual y a veces está lo carnal. No alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender esta realidad. Una realidad, dice la nota al pie de página: Pedro, al pretender atravesarse en el camino, debe de seguir al Mesías, le sirve de escándalo, es decir, de tropiezo, sentido originario del griego escandalón, y se convierte en secuaz, aunque inconsciente, del mismo Satanás. Por eso, aquellos que no comprende las cosas del Espíritu, pero no las busca, o no tiene la meta de Dios, pues las rechaza. El hombre espiritual busca las cosas espirituales, si no las entiende, pues investiga, pregunta, se pone en oración para tratar de encontrarlas, pero su meta es Dios. Espero en Dios que ustedes sean y estén en esa línea. No todo lo vamos a entender, no todo lo vamos a comprender, pero sí todo lo estamos buscando, y lo estamos buscando de ser desde el ámbito espiritual. Versículo 15. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. ¿A qué se refiere esto? Dice, el texto es polémico en parte. Nadie. Se sobreentiende que no sea espiritual, como ocurre con los corintios carnales. Pablo establecerá las reglas a las que deberán acomodarse los espirituales. O sea, no es algo simplemente de que, pues ya nadie me puede juzgar. No, será juzgado por Dios, obviamente, pero en el ámbito no puede ser entendido. Para que podríamos comprender mejor este texto, o sea, no puede ser entendido. El hombre juzga de acuerdo a lo que conoce, ¿sí? Si tú conoces que 2 más 2 es 4 y tú ves a alguien que pone 2 más 2 es 3, tú puedes juzgar y decir, esto está mal, porque estás con el conocimiento de la matemática que dice esto es malo. Pero en las cuestiones espirituales, si tú perdonas, si tú sirves, pues vas a ser juzgado con los elementos del mundo. Entonces no te pueden juzgar, claro, lo hacen, pero al final de cuentas ese juicio no es válido, porque no tienen las herramientas espirituales para entender por qué lo hace. Por eso cuando uno empieza en las cosas de Dios y quiere que lo entiendan o quiere que lo comprendan, no, pues es imposible si no están en la misma sintonía. Y dice San Pablo, en cambio el hombre de espíritu lo juzga todo. O sea, lo juzga en el sentido, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Y discierne,
discierne, decir, dejo pasar lo que es de Dios y rechazo lo que es de Dios, lo que yo le llamaba ¿cómo se llama? La pureza de corazón, ¿sí? Quito y separo todo lo que no es de Dios y dejo pasar lo que es de Dios. Y a él nadie puede juzgarle. A él nadie puede juzgarle. Se refiere, decimos, en término nadie se sobreentiende que no sea espiritual, como ocurre con los corintios. O sea, nadie que no sea espiritual, porque los que no son espirituales juzgan de acuerdo a la carne. Y hay personas, por ejemplo, mujeres que se separaron de su esposo, o su esposo las abandonó y son casadas por la iglesia. Y hay hombres que las pretenden y que dicen, no, es que mira, es que Dios quiere que seas feliz, es que no tiene nada malo que te vuelvas a juntar, nos casamos por el civil y mira que esto, obviamente esta persona está juzgando desde la carne, está juzgando no desde el ámbito espiritual. Si juzgara desde el ámbito espiritual entendería que esta persona, esta mujer lo que quiere es mantenerse célibe, aunque esté casada, pero su marido la haya abandonado, pero ella juzga de acuerdo a lo que ella está buscando, que es llegar un día a la presencia de Dios, servir a Dios. Pero el mundo lo está juzgando de loca, de no, es que tú no tienes por qué hacer esto, tú no tienes por qué aguantar. O aquella mujer o aquel hombre que ofrece todo por la salvación de su matrimonio, la salvación del alma de su pareja, y esta pareja pues anda mal. Dice, ¿cómo es que aguantas? Bueno, simplemente porque esto lo juzgo desde el punto de vista de lo que busco. Y yo lo que busco es mi salvación y la salvación de mi pareja. Pero el que lo ve desde el punto de vista de la carne, dice, no, pues esta se las tronó bien gacho. Oye, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Estás loca, estás mal. Luego dice ya el último versículo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo. Decía un sacerdote, decía que a Dios no hay que darle ideas. Sí, Dios ya tiene todas las ideas. O sea, como diciendo, vamos a suponer, aquí mi querida Anita, que aguanta carrilla, dice Anita, ay Señor, su sobrino, uno de sus sobrinos está muy grave, esto no es verdad, estoy nada más haciendo la comparación, está muy grave. Y entonces Anita le dice a Dios, ay Señor, ¿qué te parece si te ofrezco mi vida en lugar de la de mi sobrino? O sea, como si a Dios no se le hubiera ocurrido, como si Dios no tuviera, oye, es Dios. ¿Qué le tenemos que estar sugiriendo lo que tiene que hacer? Como si estás viendo que una persona está haciendo oye, ¿y si lo hacemos diferente? Ah, pues sí es cierto, tenías razón. ¿Hasta dónde llega nuestra soberbia? De sugerirle a Dios cómo hacer las cosas. O sea, Señor, le presento, pero no porque le esté dando una idea, sino es lo que yo te pido. Claro, tú ya lo contemplaste y tú sabes si es mejor. Ahí es una actitud diferente. Bueno, con eso terminaríamos este pasaje de Corintios, primera de Corintios, número 2, capítulo 2, versos del 7 al 16. Empezaríamos Efesios 3, 9 al 12. Efesios 3, 9 al 12. Empezaríamos y estamos en el número 221 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.